comentábamos hace un momento que la economía venezolana desde hace muchos años, desde hace más de 10 años, ha venido siendo manejada de una manera muy inconsistente. A veces se dan grandes saltos y luego nos damos cuenta que no tenemos los recursos y los apoyos necesarios y damos marcha atrás, como ocurrió en julio del año 77, y bajaron los precios del petróleo, entonces también se tomaron una serie de medidas restrictivas, pero después volvieron a subir los precios del petróleo y se volvió a expandir la economía. Y total que hemos estado en ese estira y encoge desde hace ya casi 15 años. Eso ha provocado una serie de problemas y de faltas de equilibrio en la economía venezolana, que nuestro invitado esta noche, el doctor Pedro Palma, decía que era necesario corregir en algún momento. Para complicar las cosas un poco más, en los Estados Unidos, donde también han existido esos desequilibrios desde hace algún tiempo, de repente los inversionistas de la noche a la mañana perdieron la confianza en la economía americana y ha ocurrido este terrible crack en la bolsa de Nueva York, que se ha expandido hacia todas las bolsas del mundo. Se pensaba que la economía japonesa era muy sólida, y la alemana, y la francesa, y la inglesa, pero todas ellas han sufrido el impacto de lo que ocurrió en Nueva York, porque hay una gran interdependencia. Eso nos hace pensar que Estados Unidos va a comenzar a tomar las medidas de ajuste necesarias, las cuales van a tener también un impacto sobre las demás economías del mundo, y la nuestra no se va a escapar a eso. ¿Cuáles crees tú que van a ser esos efectos que va a tener los cambios que ocurrirán en los Estados Unidos sobre la economía venezolana, y cuáles crees tú que deben ser los ajustes que nosotros debemos ir preparando para que no nos agarren de sorpresa, para que estemos preparados cuando ellos ocurran? Bueno, mira, yo creo, como decía al final de hace unos minutos, una de las cosas que muy probablemente se presenten en los Estados Unidos es la implantación de una política fiscal restrictiva, o sea, disminución de gasto público y aumento de impuestos, que eso sin duda alguna potencia una situación de recesión económica. Sin embargo, una de las lecciones que se aprendió de la crisis del año 29 en ese país fue que el Federal Reserve, es decir, el Banco Central de los Estados Unidos, debía neutralizar parcialmente aquella política fiscal restrictiva para impedir un colapso de la economía, una situación de profunda depresión. Y para hacerlo, lo lógico es, o a esperar, es que ellos implanten una política expansiva en materia monetaria, es decir, que inyecte recursos al sistema financiero para impedir que las tasas de interés aumenten. Al mantener tasas de interés relativamente bajas, eso estimularía la inversión y impediría que el consumo cayera en una forma más abrupta de lo que en realidad va a caer, porque los consumidores norteamericanos, se calculaba que después de la situación del lunes 19 habían perdido cerca de $1.000 millones de su patrimonio, y eso obviamente se refleja negativamente en las posibilidades de consumo de esa economía. Por lo tanto, es muy probable que se tenga una política fiscal restrictiva con efectos recesivos, pero una política monetaria más bien de corte expansivo para impedir que la recesión sea muy profunda. Sin embargo, la lógica lleva a pensar que en la economía norteamericana y en las economías del mundo occidental, en las economías industrializadas del mundo occidental, muy probablemente se presente, si no una recesión profunda, sí una desaceleración del nivel de actividad económica. Eso significa que esas economías van a importar menos, es decir, van a necesitar importar o comprar en el exterior una menor cantidad de productos, y ello por lo tanto le implicará a Venezuela, al igual que cualquier otro país, que sus posibilidades de exportación se verán limitadas, es decir, probablemente surja una situación de relativa estrechez en las exportaciones de petróleo, aunque claro, cualquier cosa puede pasar en el Medio Oriente y eso a lo mejor se revierte por circunstancias ajenas a esto que estamos comentando. Por lo tanto, la primera expectativa es de que se va a presentar una situación de recesión que nos podría limitar nuestras posibilidades de exportación. Eso significaría mayor presión sobre la balanza de pagos. Sin embargo, aquella política expansiva monetaria que de efectivamente tener éxito y si logra mantener las tasas de interés relativamente bajas, ello se reflejaría positivamente sobre Venezuela, porque ello significaría también limitaciones en cuanto a lo que pagamos por concepto de servicio de la deuda externa. Por cada punto que aumente en promedio anual la tasa LIBOR, Venezuela tiene que pagar más de $300 millones solamente por concepto de intereses. Por lo tanto, el impedir que esas tasas se disparen, implica para Venezuela un ahorro importante que se refleja positivamente en la balanza de pagos. Sin embargo, hay un aspecto que poca gente ha mencionado, pero que es importante. Dentro de aquella política restrictiva fiscal en los Estados Unidos,
orientada precisamente a solucionar el problema, el meollo, el causante, el detonante del problema, que es los grandes déficits fiscal y comercial que existen dentro de esa economía, porque restricción significa también menores necesidades de importación y eso mejora o se refleja favorablemente en el saldo comercial. Es muy probable que el gobierno norteamericano ahora sea un poco más flexible a aceptar la implantación de impuestos proteccionistas dentro de la economía norteamericana. Y uno de los impuestos que siempre ha estado en el tapete, que ha surgido como una posibilidad y nuevamente baja de probabilidad de que se implante, es el impuesto al petróleo importado en los Estados Unidos. De implantarse este impuesto, ello nos podría directamente afectar a nosotros. Máxime si se hace un tratamiento discriminatorio con la implantación de ese impuesto. Por ejemplo, se exime a México y Canadá por ser países fronterizos de los Estados Unidos de la aplicación del impuesto, pero a todos los demás nos afecta. Eso a nosotros nos afectaría tremendamente. Y también dependiendo del tipo de impuesto que se implante, si se le da tratamiento diferencial a los productos, que a los crudos, etcétera, ello nos pudiera afectar y eso sí nos afectaría a nosotros negativamente. O sea, tenemos pues situaciones donde estamos expuestos a los vaivenes internacionales sobre los que tenemos muy poca acción, pero donde sí tenemos capacidad de acción, es como tú dices, sobre nuestra política económica interna. En ese sentido, lo que nosotros tenemos que hacer es nosotros tenemos que prepararnos para un mundo más difícil, en donde lo más probable es que el precio del petróleo se debilite y las posibilidades de exportar disminuyan. O sea que nuestros ingresos en divisa van a ser menores. Eso es correcto. Nuestros egresos, en el mejor de los casos, van a ser los mismos. Entonces, tenemos que tomar medidas dentro de Venezuela. ¿Cuáles creen tú que deben interesar? Una de las medidas que se deben tomar debe ser modificar completamente el manejo de la deuda externa. Es necesario tener como un objetivo central y fundamental el de que los pagos netos por concepto de servicio a la deuda externa, pública y privada, se reduzcan unos niveles equivalentes a un 20 o un 25% de nuestras exportaciones, y no que estén en el orden del 40% en que están ahorita y estar en el orden del 50 y tanto por ciento como estuvo en 1986. Para ello hace falta que si Venezuela sigue pagando sus intereses y sus amortizaciones ya convenidas, que lo puede seguir haciendo, ello se haga siempre y cuando nosotros recibamos de la otra parte un flujo de ingresos, de nuevos créditos que vengan de la banca. Bien sea, si no se puede lograr por la vía voluntaria, pues que se logre por la vía involuntaria. Eso es, digamos, el paso inmediato, el paso que hay que darse hoy mismo. Ahora, por la vía voluntaria parece absolutamente imposible. Algunos voceros de la banca me han manifestado que no, que si Venezuela va directamente con los bancos acreedores, particularmente grandes, a negociar directamente con ellos, todavía hay posibilidades de que Venezuela no ha sabido explotar su condición de ser el mejor cliente que han tenido los bancos, y eso es plenamente cierto, que han tenido los bancos en América Latina, que Venezuela explote su condición de ser el mejor riesgo que tienen los bancos en América Latina, que si se sabe manejar eso, se pueden lograr el acceso al crédito voluntario. Yo eso lo dudo mucho porque realmente las manifestaciones de los banqueros han sido reiteradas de que del Río Grande para abajo, para la América Latina, no hay dinero fresco, y por lo tanto lograr eso por la vía voluntaria, que sería lo deseable obviamente, es bastante poco probable. Pero al revés sí ha habido. No ha venido dinero hacia acá, pero los flujos de América Latina hacia los Estados Unidos en los últimos 5 años son de más de 130.000 millones de dólares. Eso es correcto. Eso es correcto. O sea, lo que ha habido es una situación insincera también. Donde nosotros nos hemos estado ayudando a ellos. Mira, el negocio bancario, el negocio financiero es un negocio en dos sentidos. Por una parte, yo te pago, pero tú me prestas. Y eso es aplicable a cualquier negocio. Cualquier empresa funciona así. Yo te pago mis créditos viejos, pero lo voy renovando con deuda nueva. Inclusive va aumentando mi nivel de deuda, dependiendo de mi capacidad financiera y de mis requerimientos financieros. Eso se aplica exactamente a los países. No pensemos que los países es distinto. Ahora sí, ya estamos más o menos de acuerdo en que no nos van a prestar por la vía voluntaria. Queda la vía involuntaria. ¿Cómo puede Venezuela obtener préstamos? En el plazo inmediato, en lo automático, en lo que podemos hacer ya, tiene que ser endurecer la negociación, nuestra posición en la mesa de negociación, seguir desgraciadamente los mismos caminos que han seguido otros países de América Latina, quienes han, por haber endurecido su posición, han logrado dinero en cantidad abundante que les ha paliado la situación de su pago de servicios, su deuda externa, y ha disminuido sus pagos netos por concepto de servicio de deuda externa. Cuando hablo de pagos netos, me refiero a la diferencia de lo que se paga menos lo que se recibe. Es el caso de México, es el caso de México y sobre todo de Argentina. El caso de Argentina, que después de haber llegado a Venezuela el 26 de febrero a su acuerdo, Argentina llegó a un acuerdo muchísimo más favorable que el de Venezuela, incluyendo, entre otras cosas, dinero fresco, parte del cual era dado por los bancos acreedores y parte por los organismos financieros internacionales. Ahora bien,
eso no nos debe llevar a nosotros a la satisfacción de que esa es la única cosa que hay que hacer en materia de deuda. En materia de deuda hay que pensar mucho más allá, con criterios de mucho más permanencia, de resolver los problemas en una forma mucho más permanente y de resolver el problema de fondo. Lo que hacen los acuerdos de reestructuración no es otra cosa que postergar la solución del problema para un futuro, simplemente disminuyendo los pagos y haciéndolo más llevadero para los países, pero eso no resuelve el problema. El problema hay que resolverlo de otra forma. Se han hecho planteamientos sumamente interesantes, inclusive aquí dentro de Venezuela. Mucho del problema no es que el verdadero propósito de todos los acuerdos de reestructuración es eliminar los créditos en América Latina. O sea, el verdadero espíritu de todos esos acuerdos no es normalizar una relación de crédito, sino es ver cómo la banca cobra la mayor cantidad posible y no presta más nunca. Y eso no puede seguir siendo así, porque si esa es la actitud irreversible de los bancos, pues obviamente de la otra parte tiene que venir una actitud similar. Pero no la había, ellos, fíjate, en los últimos 5 años ellos han logrado recuperar por esa vía muy habilidosa más de 130 mil millones de dólares. Es correcto, eso tiene que cambiar y de hecho ya el gobierno norteamericano, a través, por ejemplo, su vocero James Baker, el secretario del Tesoro norteamericano, con el famoso Plan Baker, que en realidad no soluciona nada, pero sí tiene un aspecto muy importante, que es reconocer que estos países efectivamente tienen que crecer si se quiere mantenerlos activos y con vida en el mercado financiero internacional. Sería ilusorio pensar que los países de América Latina ad infinitum van a continuar implantando políticas de ajuste, que significa recesión económica, mayor desempleo, sacrificio social y económico interno para seguirle pagando a los bancos acreedores. Bueno, pero fíjate, hasta ahora Estados Unidos le ha dado prioridad a que los dólares de América Latina vayan al pago de los bancos y no a la adquisición de equipos o de alimentos que hubieran reactivado. O sea, Estados Unidos estaría muchísimo mejor hoy si en lugar de haberle dado prioridad a los bancos, le hubiera dado prioridad a su sector industrial y a su sector agrícola. De manera que los 130 mil millones netos que salieron de aquí hacia allá hubiesen estado destinados a la adquisición de comida o de equipos industriales o de materias primas en lugar de pagarle a los bancos. Porque todo ese dinero que fue a los bancos es parte del dinero que se utilizó para especular en la bolsa. Así es, eso es correcto. Y precisamente uno de los principales mercados de exportación de los Estados Unidos, que es la América Latina, se ha visto mermado tremendamente precisamente porque se le ha impuesto a estos países una enorme carga que es destinar gran parte de sus ingresos de divisas precisamente para cubrir o pagar un servicio de deuda externa, pero que se ha reflejado en menor crecimiento económico y en menores posibilidades, digámoslo así, de comprar en el exterior. Vamos a cumplir una compromiso. Al regreso quisiera que continuaras en tu explicación de las cosas que debemos hacer. Hasta ahora hay que reestructurar la deuda y hay que buscar dinero fresco, o por la vía voluntaria o por la vía involuntaria. Por la vía involuntaria, eso va a implicar ponerse mucho más duro en las negociaciones y buscar la solidaridad de otros países como México, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, etcétera. Pero hasta ahora Venezuela no se ha ido por ninguno de esos caminos, ni ha endurecido las negociaciones, ni ha buscado la solidaridad de otros países que están en el mismo problema. Ya regresamos.